Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí en el salón de la iglesia Casa de Oración Paraguay, junto con la iglesia juvenil para compartir la palabra en esta preciosa noche, fresca noche, pero linda noche que el Señor nos está regalando. Hoy vamos a tocar el tema número 20 ya en nuestra serie. El tema número 20 lleva por título Disfrazados, y enseguida vamos a ver por qué. Y estamos haciendo este estudio dentro del marco de la serie Héroes porque creyeron. Yo quiero que me acompañen rápidamente ya a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y mientras van buscando, quiero animarles, hermanos, a que podamos atender el mensaje de hoy. El Señor está hablando mucho en este tiempo. Y sin dudas, primeramente, nos está hablando a nosotros, lo que nos toca compartir la palabra. Porque, como dicen las Escrituras, la palabra es como una espada de dos filos. O sea, nos corta tanto al que comparte el mensaje como al que recibe el mensaje. Porque Dios debe ministrarnos primeramente a nosotros lo que compartimos el mensaje. Y eso es importante comprender. Es imposible compartir un mensaje sin que el Señor primero no nos confronte a nosotros mismos. Entonces, mientras vamos desarrollando este tema, quiero que tengan por seguro que el Señor primeramente me habló a mí y que este mensaje no está solamente preparado para ustedes, sino está preparado para todo aquel que desea oír la voz de Dios en este tiempo. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, que significa presumido, arrogantes, blasfemos, que significa que se quejarán contra Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, que significa sin dominio propio, calumniadores, libertinos, despiadados, que significa frío o sin afecto, enemigos de todo lo bueno, versículo 4, traicioneros, impetuosos o violentos, ¿verdad? Vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Versículo 6. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Hermanos, antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero permitirme hablarles con amor, pero también con la verdad. Porque es necesario que en este tiempo hablemos de esta manera. Y principalmente es necesario que nosotros razonemos con la mente de Cristo, que es lo más dificultoso, porque están nuestras emociones de por medio, porque están nuestros sentimientos de por medio, porque generalmente somos engañados por nuestro propio corazón y los sentimientos se oponen a las verdades bíblicas. Por eso que nos cuesta poner en práctica la palabra de Dios, porque siempre está por delante lo que queremos y deseamos hacer antes que la voluntad de Dios. Por eso en esta noche quiero hablarles con amor, pero quiero hablarles con la verdad. Porque es necesario que en este tiempo hablemos de esta manera.
Y esta es una radiografía del carácter de los hombres. Y cuando digo hombres me refiero al sexo masculino de los últimos tiempos. O sea, es un pasaje para nuestros días. Si bien muchas de estas características también son aplicables en las mujeres, este pasaje habla claramente del carácter del varón de este tiempo. El carácter de la mujer está relatado en el versículo 6. Yo quiero volver a leer lo que dice el versículo 6, 2 Timoteo 3:6. Dice: así son los que van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles cargadas de pecado. Está hablando de las características de un hombre perverso de los últimos tiempos, pero está hablando también de las características de las mujeres de los últimos tiempos. Dice que están cargadas de pecado, que son débiles, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. O sea, indefectiblemente tiene que haber un hombre con el carácter descrito aquí en la palabra de Dios y una mujer con el mismo carácter para que haya una unión espiritual entre ambos y se asocien para lo malo. Pero quiero hablarles de este carácter de los hombres de los últimos tiempos. O sea, hermanos, es un pasaje para nosotros, para estos días, porque estamos hablando que son últimos tiempos, por las señales que estamos viendo, por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, principalmente con relación a la pandemia, que hace más de 2 meses que estamos sufriendo nuestra nación en Paraguay, y hace más de 4 que el mundo entero está sufriendo esta crisis de la pandemia. Son tiempos finales y se suma a estos tiempos finales y a estas señales el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y repito, esta es una radiografía de ese carácter. La mayoría de las veces, hermanos, debemos ser sinceros, la mayoría de las veces que hemos meditado en este texto, inconscientemente lo proyectamos en otras personas, ¿verdad? Es como que nuestra mente no cabe que seamos nosotros a lo que la palabra se está refiriendo. O sea, no cabe en nuestra mente que el Espíritu Santo esté hablando, esté describiendo a nosotros mismos. Siempre relacionamos con otras personas o inclusive con otros cristianos este pasaje. Por eso es que esta noche que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos muestre, nos hable a nosotros. Que el Señor nos ayude a evaluar nuestro carácter. Y me voy a dirigir mucho, y permítanme dirigirme en primera persona, porque voy a hablar de mí y me voy a referir a mí y voy a hablar de nosotros. Vamos a hablar de la iglesia. Sí, hermanos, porque este pasaje habla de nosotros. No habla de la gente del mundo, habla de los cristianos de este tiempo. Debemos recordar que Timoteo fue dejado como pastor, como obispo de una iglesia que estaba en Éfeso. Pablo le dejó encargado de este ministerio y estaba hablando dentro del contexto de la iglesia. Dentro de la iglesia habían personas o congregantes que tenían o desarrollaban estas características, al igual que ahora. Y estoy seguro que también, hermanos, así como habla de mí este pasaje, también te habla a vos. Estos versos revelan claramente que quienes vivimos vidas espiritualmente indisciplinadas y quienes nos acostumbramos a hacer lo que se nos da la gana, estableciendo nuestras propias normas de vida, la vida cristiana se convierte solo en un disfraz que no tiene ninguna relación con Cristo. Mientras que la verdadera piedad del cual habla la Biblia, nos enseña sobre una vida consagrada a Dios, un deseo consagrado al Señor. Ahora, esa vida piadosa del cual habla las Escrituras es la prenda confeccionada por Dios mismo para que vistan a aquellos que han sido regenerados en su naturaleza, aquellos que han nacido, como dice en Juan capítulo 3, aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo.
La piedad, hermanos, es un vestido genuino y original, que es regalado a aquellos que han decidido voluntariamente despojarse de esa vieja vestimenta que está viciada conforme a los deseos engañosos. Por eso la falsa piedad a la que estamos acostumbrados a vestir es solo un disfraz que nos ponemos diariamente, vos y yo. Esa es una falsa piedad. Y nos vestimos sobre los trapos viejos y andrajosos, trapos inmundos que nunca nos sacamos, que verdaderamente dejamos que estén en nuestro corazón. Y así con ese disfraz podemos esconder aquellos pecados que más amamos en secreto. Esa es la realidad. Vos y yo andamos disfrazados o con ropas, con disfraces de piedad, porque todavía guardamos en el corazón pecados que amamos, que nunca soltamos, porque no deseamos soltar. Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos tiempos serían peligrosos no por las guerras, ni por la violencia, ni por el narcotráfico, ni las enfermedades como esta pandemia del cual estamos hablando y habla el mundo entero, sino lo que hace que los tiempos sean peligrosos es el carácter de muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos, pero solo somos crueles villanos disfrazados de héroes de la fe. Lo más sorprendente es que Jesús dijo que nosotros seríamos parte de las señales de su venida. Eso dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3. Atiendan lo que dice sobre las señales antes del fin. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, engañarán a muchos. La Biblia revela, hermanos, que una de las señales de los últimos tiempos son los falsos cristos. ¿A qué se refiere a falsos cristos? Está hablando de falsos cristianos, personas disfrazadas de cristianos. Y sin dudas este es un tiempo donde podemos comprobar que hay muchísimas falsas conversiones. Pero cuando decimos esto, nuevamente nuestro corazón engañoso nos lleva a pensar que otros son los falsos cristianos, no nosotros. Sin embargo, vemos en este pasaje que estos días son tiempos peligrosos porque las personas que decimos conocer a Dios, o sea, vos y yo, que decimos conocer a Dios, caemos en el hábito de vivir vidas impías, cometiendo pecados que ni quizá los impíos cometan, pero al mismo tiempo estamos disfrazados de piedad. Y déjenme decirle, hermanos, así de villano a villano, que la Biblia se está refiriendo a nosotros. Las Escrituras y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Está tratando con nuestro carácter, con lo que somos verdaderamente, cuando nos sacamos el disfraz de la piedad. Este disfraz de piedad que tenemos no altera nuestra forma de vida, sino que nos hace pensar que lo que queremos hacer, si bien está lejos de la voluntad de Dios, no es malo, para así establecer nuestras propias normas y proclamar que hacemos lo que hacemos porque somos solamente débiles, y así justificarnos. Y finalmente sentirnos engañosamente aceptados por Dios. Por lo tanto es que seguimos sintiéndonos cristianos
a pesar de lo que decimos y de lo que hacemos. Ese es el engaño, hermanos. Ese es el peligro. Cuando solamente tenemos un disfraz y no hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados. Hermanos y hermanas, esto es lo que la Biblia conoce como religión. La religión es disfrazarse de piedad, mientras que por dentro estamos llenos de muerte. Ahí en Mateo, capítulo 23, todo el capítulo 23, Jesús condena esta actitud en unos religiosos, en los religiosos de su época. Dice Mateo 23:1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, a toda la gente que estaba reunida con él. Versículo 2. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y esa es la característica, hermanos, de un religioso. Enseñar, pero no hacer lo que se enseña. ¿Cuántas veces hicimos esto nosotros? ¿Cuántas veces vos y yo predicamos a otros cuando en realidad no estábamos dispuestos a abandonar nuestra vieja naturaleza o nuestros pecados? Dice versículo 4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Fíjense, hermanos, los fariseos judíos vestían un traje que los identificaba como sacerdotes. Eran túnicas muy refinadas, de lino fino y púrpura. Prendas muy costosas que hacía que ellos se sintieran privilegiados por vestirlas, porque la gente los reconocía cuando los veía. Dice que ellos amaban los primeros lugares en las sinagogas, amaban ser saludados, amaban ser tenidos por maestros. Eso era lo que amaban. Amaban sus prendas, sus vestimentas. Quizá nosotros no nos vistamos físicamente con prendas que nos identifiquen como sacerdotes. No lo hacemos. Ya no usamos túnicas ni ropas caras que nos identifiquen como cristianos. Pero sí nos sentimos espiritualmente con prendas engañosas y nos vestimos con estas prendas que son engañosas, como el servicio a Dios, los dones espirituales que nos fueron regalados o el ministerio que realizamos dentro de una congregación o iglesia. Pero el corazón, hermanos, sigue siendo el mismo, semejante a los de los fariseos de la época de Jesús. Solo nos enorgullecemos de las cosas que hacemos o nos justificamos por el servicio que prestamos a Dios, así como los fariseos. El gran engaño de la religión es permitirnos normas que Dios desaprueba y tratar de autoconvencernos de que es un hecho aceptable delante del Señor. Nos autoengañamos. Y hay tres cosas que quiero que reflexionemos juntos de nuestro texto base de 2 de Timoteo capítulo 3. 3 puntos que quiero que vos y yo nos evaluemos. Y yo quiero que presten mucha atención. Número 1. Este pasaje menciona desde el versículo 2 al versículo 5 19 marcas de un falso cristiano. Desde el verso 2 hasta el 5 hay 19 marcas de un falso cristiano. Y quiero que hagamos un examen hoy juntos. Quiero que nos evaluemos juntos para que podamos ver si somos verdaderamente héroes de la fe
o somos villanos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 2. Arranquemos. Vamos a ver estas 19 marcas, ¿sí? Presten atención. Dice versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Esa es la primera marca. ¿Cuál es? El egoísmo. La segunda marca, y también tendrán amor por su dinero, la avaricia. Serán fanfarrones o presumidos y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros. No tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder que los puede hacer, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y dice finalmente, aléjate de esa clase de individuos. 19 marcas de un falso cristiano, de alguien que solo tiene un disfraz de piedad. Ahora, si al examinarnos nos hemos sentido identificados por varias de estas marcas, entonces, hermanos, sería muy sabio de nuestra parte cuestionar nuestro cristianismo y volvernos a Dios con desesperación, clamando por su misericordia. Si dentro de estas 19 marcas, más de la mitad se identifica con lo que verdaderamente somos debajo de ese disfraz de creyentes, es porque aún no hemos nacido de nuevo y formamos parte de ese grupo de falsos cristianos que hoy surgen como señal de la segunda venida del anticristo. Todos nosotros, hermanos, podríamos estar cargando solo con un disfraz de cristiano que no nos permite ver nuestra verdadera condición. Cuando uno se disfraza, cuando uno va a una fiesta de disfraces, lo que no quiere que se note, hermanos, quién es el que está detrás o debajo de ese disfraz. De la misma manera ocurre en la vida espiritual. Nos comportamos o hablamos de ciertas maneras solamente para disfrazar lo que somos verdaderamente. A veces servimos, a veces, hermanos, aprovechamos los dones o utilizamos los dones solamente como un disfraz de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Los evangelios revelan que Jesús tenía muy cerca suyo a un hombre que vivió disfrazado de cristiano los últimos 3 años y medio de su vida. Qué triste, ¿verdad? Justo, hermanos, los 3 últimos años de su vida, este hombre se puso un disfraz de cristiano. Su nombre era Judas. Judas, hermanos, para muchos era un ejemplo de buen cristiano. Quizá como vos, quizá como yo, a quienes mucha gente seguro nos admiran. Judas había engañado a todos, inclusive a sus consiervos, a otros apóstoles que recibían las mismas enseñanzas que Judas, pero nunca, hermanos, se dieron cuenta que Judas no era cristiano. Nunca percibieron, hermanos, en Judas que él traicionaría a Jesús. Nunca percibieron su amor al dinero, nunca percibieron su egoísmo, nunca percibieron, hermanos, el amor por el cual Judas, hermanos, tenía por el mundo y no por Dios. Nunca percibieron. Lo más aterrador de esta historia o del ejemplo de Judas es que ni el mismo Judas nunca percibió que él sería el villano que traicionaría al Señor. Nunca él se dio cuenta, hermanos.
Y aún todas las veces que Jesús advirtió de alguien o que alguien de su entorno lo entregaría, Judas escuchaba y no se apercibió que sería él. El disfraz que usaba Judas estaba tan bien confeccionado y a su medida que cubría cada parte de su carácter y nadie pudo ver su verdadera condición. Ahí en Juan capítulo 12 relata parte de las características que tenía Judas. Y debemos recordar que este evangelio, hermanos, Juan escribió ya posterior de la ascensión, o sea, de la traición, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Por eso es que revela de esta manera que vamos a leer. Dice Juan 12:1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Y fíjense, hermanos, con quienes llegó Jesús a la casa de quien había resucitado. Dice versículo 2, prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él, el que había resucitado, ¿verdad? Versículo 3, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia de perfume. Pero Judas, dice versículo 4, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Fíjense, hermanos, cómo parecía esta actitud, la actitud de un hombre piadoso. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y dice el 6, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, dice Juan, escribiendo este evangelio, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. El disfraz de Judas era mostrarse preocupado por las necesidades de los demás, pero en realidad robaba de las ofrendas del ministerio de Dios. Judas servía, predicaba, sanaba enfermos, hacía milagros, daba de comer a los pobres, escuchaba las enseñanzas de Jesús, comía con él, dormía con él y cumplía su ministerio. Pero todo eso no era más que un disfraz. ¿Por qué Judas, hermanos, nunca se dio cuenta que todas las veces que Jesús advertía sobre la traición que recibiría, él nunca se dio cuenta, nunca se apercibió que sería él? ¿Por qué será, hermanos? ¿Qué había dentro del corazón de Judas para no notar que el Espíritu Santo o que el Señor estaba hablando directamente con él, así como lo está haciendo en esta noche con nosotros? Lo que a Judas, hermanos, le impedía escuchar la voz del Espíritu Santo era el disfraz que tenía puesto de las obras que él hacía para el Señor. Ese es un disfraz engañoso. Un disfraz, hermanos, que muchas veces nos ponemos para tapar los pecados o para esconder los pecados que más amamos. Quizá Judas escuchó, hermanos, la enseñanza de Jesús que está en Juan capítulo 10, donde tal vez este hecho de haber malentendido la analogía del pastor y las ovejas que Jesús enseñó en este pasaje, le hizo sentir muy seguro de su salvación. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 10 versículo 27, porque habla de la seguridad de la salvación. Y quizás Judas estaba escuchando, o sea, estoy seguro que Judas estaba escuchando, pero quizá este fue el motivo que generó en Judas sentirse muy seguro de su salvación cuando no lo era. Dice Juan 10:27.
Judas estaba escuchando esta enseñanza, hermanos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Quizá este hecho o esta promesa generó en Judas una falsa convicción de que él era cristiano, hermanos. Judas escuchaba y seguía a Jesús. Es más, él le servía a Jesús, así como estábamos diciendo. Él predicaba, él sanaba, hacía milagros y todavía más. Era el administrador del ministerio de Jesús, hermanos. Qué peligroso puede ser servir a Dios, ¿verdad? Cuando realmente dentro de nuestro corazón, nuestro carácter no fue transformado ni regenerado por el Espíritu Santo. Para todas las personas que vivían en ese tiempo, inclusive para los propios consiervos de Judas, resultaba imposible que él fuera el traidor. ¿Quién podía sospechar de él? Si al fin y al cabo fue el mismo Jesús quien le confió un cargo tan delicado como el ser tesorero. Manejaba las finanzas del ministerio de Jesús. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que Judas iba a ser el traidor? Judas, hermanos, estaba tan bien disfrazado que nadie se imaginaba lo que terminaría haciendo. Con sus disfraz engañó a todos. Engañó a la multitud, engañó a los judíos, engañó a los que recibían su mensaje, engañó a los religiosos, engañó a todos, excepto a Jesús. La apariencia es un conjunto de características que parece poseer una persona, pero que en realidad no la tiene. El acostumbrarse, hermanos, a usar siempre un disfraz de héroe, el habituarse a ponerse nada más un disfraz debajo de los atuendos del pecado y ponerse este disfraz de héroe cuando en realidad somos un cruel villano, es un engaño que nos lleva a vivir una vida religiosa con estándares totalmente nulos con relación a aquellos que son aceptables para Dios. O sea, vivimos una vida, hermanos, que Dios rechaza, pero tenemos un disfraz y engañamos a mucha gente. Nos permite camuflar nuestro mal carácter, justificar todo lo que hacemos y hasta a veces corromper a otros creyentes. Por eso es que 2 Timoteo 3:5 dice: evita a estas personas, porque muchos se pueden corromper con nuestro mal carácter. Y muchos podemos ser líderes o pastores o personas de años de iglesia o cristianos que estamos caminando hace mucho tiempo, pero solo tenemos disfraces. La peor tragedia para una persona es haber vivido con un traje de piedad toda su vida, siendo parte de una congregación, pero nunca haber caminado con Jesús. Esto hará que cuando estemos de pie delante de Dios en el día del juicio, escuchemos la frase que el Señor Jesús prometió proferir a los que viven disfrazados de piedad. ¿Cuál es esa frase? Jamás os conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esa es una frase que el Señor promete decir el día del juicio, hermanos. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice en el versículo 23 que Él dirá ese día: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando esta verdad bíblica, hermanos, en el monte de los Olivos, en las bienaventuranzas, Judas estaba escuchando, hermanos.
este mensaje. Al igual que vos y yo, hoy estamos escuchando la voz de Dios. De la misma manera, hermanos, Judas estaba escuchando esta enseñanza. Jesús estaba hablando de la condición de Judas. Jesús no está hablando de nuestra condición hoy. Jamás les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Un poquito más atrás de ese pasaje de Mateo capítulo 7, en el versículo 15 dice lo siguiente, en el contexto. Ten cuidado, dice el Señor Jesús, de los falsos profetas que vienen, dice, disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Estos pasajes deben hacernos temblar, hermanos. Mucha gente usa disfraces y no se dan cuenta. Tal vez vos y yo estamos usando nada más que un disfraz y no nos estamos dando cuenta. Tal vez tengamos el mismo corazón de Judas, que creía que por servir al Señor o con servir al Señor alcanzaba para heredar la vida eterna. Y nada más y nada menos que nuestra eternidad es la que está en juego. Eso es exactamente lo que hace vivir disfrazados. Nos hace vivir una vida o toda una vida engañados. Judas vivió los 3 últimos años de su vida engañado. Hasta el día de su muerte él estuvo engañado. Nunca se dio cuenta que solo tenía un disfraz. Segundo punto. El vivir disfrazados nos hace negar la eficacia del poder de Dios. Atiendan bien esto, hermanos, porque esto es profundo. El vivir disfrazado nos hace negar la eficacia del poder de Dios. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así dice este pasaje de 2 Timoteo 3, 5. ¿Qué es negar la eficacia? Es no confiar que Dios tiene el poder para cambiar nuestra naturaleza. Eso es negar la eficacia. Es conformarnos a vivir con estándares por debajo a lo que Dios desea, creyendo en nuestro corazón que nunca vamos a cambiar, que Dios no tiene el poder para cambiarnos, o lo contrario y peor, no deseando cambiar. Eso es negar la eficacia. Hace un tiempo, hermanos, un hombre me confesó que ya no ama a su esposa. Y está muy bien. Lo felicito. Él estaba siendo sincero en ese momento. Él me estaba confesando que ya no amaba a su esposa. Me estaba confiando sus sentimientos en ese momento. Y estoy seguro que no es el único hombre en esa condición. Estoy seguro que muchos esposos y muchas esposas ya no aman a sus cónyuges. Ya no tienen ese sentimiento por la frustración, por la desilusión, por las heridas causadas, por muchos motivos. Y es natural y debemos ser sinceros. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Estoy seguro que muchos esposos ya no se aman. Solo están sobrellevando. Estoy seguro que muchos padres no aman a sus hijos. Estoy seguro que muchos hijos no aman a sus padres. Estoy seguro de eso. Y Dios lo sabe, hermanos. Y no me estoy refiriendo a personas que no forman parte de la iglesia del Señor. Me estoy refiriendo a cristianos que ya no aman a sus seres queridos, cuyo amor se ha enfriado. Me estoy refiriendo a personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Ese no es el problema. El problema no está en no amar. El problema no está en dejar de amar. Ese no es el problema. Sino que el problema está en negar que Dios tiene un poder eficaz e infalible para poner su amor en nosotros. Y en muchos otros que pasan por lo mismo siendo cristianos. Dios tiene el poder, hermanos. Esa es la eficacia.
Es un poder infalible que tiene el Señor, que opera, hermanos, en nosotros para poder hacer su voluntad. Joven, si no estás honrando a tus padres y te cuesta, si te cuesta dejar los vicios, te cuesta dejar el mundo, te cuesta dejar tu egoísmo, te cuesta dejar tu soberbia, te cuesta dejar tus pecados, te cuesta servir a tus padres, Dios lo entiende. Lo que no debes hacer es negar la eficacia del poder de Dios para transformar tu vida. Eso es incredulidad. No podemos llamarnos héroes de la fe si no creemos que el Señor tiene un poder eficaz que transforma nuestras vidas. La condenación está en negarse que ese poder actúe en nosotros. Porque cuando hablaba con este hombre, yo le hablaba de este poder eficaz y él me decía, sí, no, yo creo que Dios tiene poder, pero no quiero orar de esa manera. Eso es negar la eficacia. No tener el deseo de que ese poder actúe en nosotros para cambiarnos. Por eso que la palabra de Dios siempre tiene que estar unida a la oración. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Y cuando terminamos de orar, vamos a orar para que ese poder eficaz, infalible de Dios opere en nuestras vidas y nos impulse a hacer la voluntad de Dios. Amén. Una cosa que revela el vivir disfrazados es la falta de deseo de que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos liberte de hacer nuestra propia voluntad para pasar a hacer la voluntad de Dios. Eso revela, hermanos, el vivir disfrazados. Es la falta de deseo de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos liberte a nosotros de hacer nuestra propia voluntad. Ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente. Fíjense, hermanos, la veracidad de la Biblia, la certeza y la convicción que nos da la palabra de Dios. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Dice que Dios, hermanos, o sea que nosotros debemos estar seguros que Dios nos oye cuando le pedimos algo que le agrada. Ahora yo te pregunto, joven, ¿le agradará a Dios que tú honres a tus padres? Totalmente. Entonces, ora de esta manera. Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame a amar a mis padres. Ayúdame, Señor, a ser obediente con mis padres. Ayúdame a servirle a mis padres. El problema es que no queremos orar de esta manera. No deseamos orar. Por eso es que estamos negando la eficacia del poder de Dios al no tener este deseo. Versículo 15 dice en 1 Juan 5:15. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Ese es el poder eficaz. Dios nos da lo que le pedimos. Tenemos la certeza que Dios nos va a dar lo que le pedimos, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad. Y sin dudas, el amor, que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros, está de acuerdo a su voluntad. El problema es que no oramos por esas cosas. Oramos por muchas otras cosas que no recibimos. Y no recibimos porque pedimos mal, dice en Santiago capítulo 4, para gastar en nuestros deleites. Por eso no recibimos. Nunca oramos la voluntad de Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios es que ames a tu esposa. Mi hermana, la voluntad de Dios es que ames a tu esposo y te sujetes a Él. Esa es la voluntad de Dios. Padres, la voluntad de Dios es que enseñemos a nuestros hijos en temor, en piedad. Esa es la voluntad de Dios. Si oramos estas cosas, el Señor nos va a dar ese poder. El mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos va a operar en nosotros. Ese es el mismo poder. Y punto 3. Atiendan bien. Pablo aconsejó, hermanos, alejarnos de aquellos que se niegan a quitarse el disfraz. Eso está en 2 Timoteo 3:5. Dice, finalmente, a estos evita.
En la versión Nueva Traducción Viviente dice: aléjate de esa clase de individuos. Y atiendan bien, jóvenes y hermanos. La Biblia da sus instrucciones sobre aquellos que viven disfrazados, aquellos que no desean hacer la voluntad de Dios, y se nos manda a nosotros alejarnos de ellos, no hacer amistad íntima con ellos. Y el mandato de alejarse de alguien es un mandato muy difícil de entender, porque como decía al principio, nuestros sentimientos juegan en nuestra contra. Los sentimientos, cuando son puestos por delante de la voluntad de Dios, nos hacen negar la fe, nos hacen negar el poder, la eficacia del poder de Dios. El mandato es de alejarse de alguien que, hermanos, voluntariamente se ha dispuesto a no hacer lo que el Señor manda. Pablo se está refiriendo a que nos alejemos de aquellos que abiertamente no desean hacer la voluntad de Dios, aquellos a quienes les hablamos. Y aún si somos nosotros, hermanos, la instrucción bíblica es que te alejes de nosotros. Aléjate de aquellos que no deseamos hacer la voluntad. Por eso es importante luchar contra nuestros pecados, resistir hasta la sangre, como dice en Hebreos capítulo 12, a nuestros pecados, hasta la muerte. Por eso es importante luchar contra ellos. Luchar contra ellos y reconocer que hay un poder eficaz en Dios para quitar cualquier pecado de nuestras vidas. Dios tiene, hermanos, el poder eficaz para quitar cualquier pecado de nuestras vidas. No es necesario que nos conformemos a vivir, hermanos, y decir, bueno, todo el mundo peca, todo el mundo hace esto, todo el mundo hace aquello. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere enviar su poder, ese poder eficaz para quitar los pecados que nosotros no podemos sacar de nosotros mismos. Y muchas veces lo hace a través del sufrimiento. Por eso es importante cuando sufrimos. Si estás padeciendo en este tiempo, toma como que ese es el poder de Dios para quitar ese pecado, el poder eficaz para sacar aquello que no estás pudiendo sacar de tu vida. Dios puede quitar cualquier pecado de nuestras vidas, hermanos. Para eso murió Jesús, para que su sangre nos limpie de todo pecado. Él derramó toda su sangre para perdonarnos de nuestros pecados, limpiar nuestra culpa, eso que nos acusaba de nuestro pasado, Él limpia con su sangre. Pero también dice que Él resucitó para dejarnos en claro que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos y quitarnos toda la culpa. Dios tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza desde nuestro interior, hermanos. Él tiene el poder de cambiar nuestra esencia misma. Él tiene el poder. Dios tiene el poder para ayudarnos a hacer su voluntad. Es en el poder de Dios, no es en nuestras fuerzas. La vida cristiana no se vive en las fuerzas humanas, no se vive con la sabiduría de este mundo, con sabidurías de hombre, no se vive con palabras de hombre. Se vive en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Pero vos y yo debemos desear que ese poder actúe en nosotros. Si querés salir de las drogas, abandonar los malos hábitos, abandonar los vicios, honrar a tus padres, abandonar el egoísmo, abandonar el amor al dinero, ser una joven piadosa, ser un esposo piadoso, Dios tiene el poder eficaz para hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 10 dice lo siguiente. Romanos 8:10 dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, nuestro cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Fíjense este privilegio, hermanos.
Si somos cristianos, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, este Espíritu poderoso vive en nosotros, dice. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Esta es una promesa para nosotros, para que en esta noche nosotros meditemos en nuestros caminos y mucho más a medida que nos acercamos al regreso del Señor Jesucristo. A medida que nosotros avancemos en este tiempo, hermanos, a medida que veamos todas las señales cumplidas, que veamos el carácter de los hombres cristianos disfrazados de piedad de los últimos tiempos, vamos a ver la brecha más ampliada, vamos a ver esta brecha más distanciada entre los justos y los que viven disfrazados. Por eso que muchas veces nos cuesta hacer amistades espirituales. Nos cuesta hacer amistades con personas que han decidido en su corazón vivir una vida de piedad. Y nos inclinamos generalmente a tener amistades con cristianos que aman el mundo igual que nosotros. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Por eso, si en esta noche reconocemos que no queremos aceptar la voluntad de Dios, no te preocupes, ese no es un problema. Lo importante es reconocer. Lo que tenemos que saber es que hay un poder eficaz que actúa sobre todos aquellos que desean la salvación y aquellos quienes quieren hacer la voluntad del Padre. Hay un poder disponible, hermanos, para vos y para mí. Y es un poder que nosotros no vamos a comprender. Es el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Es el mismo poder. Y quiero darte esta palabra que estoy seguro va a fortalecer tu fe y va a fortalecer tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Y principalmente va a llevarte a confiar mucho más en ese poder. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que lucharon por años con sus pecados y no han podido abandonarlo. Hay otros que han experimentado el poder de Dios y han abandonado sus pecados, pero han descuidado sus vidas espirituales. Y hoy se volvieron a inclinar a ese mismo pecado. Pero el poder de Dios sigue disponible. Y es un poder eficaz para cambiar nuestra manera de pensar y para cambiar nuestro corazón. Quiero darte esta palabra que está en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. El Señor Jesús se compadece de nosotros, hermanos. El Señor Jesús sabe que hay cosas que no podés abandonar. El Señor Jesús sabe que hay pecados a los cuales te has habituado y que solamente te estás poniendo un traje, un disfraz para taparlos. Y dice que tenemos un sumo sacerdote lleno de ese amor, lleno de esa compasión. Dice que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16: acerquémonos. Cuando acá el escritor de Hebreos exhorta, nos anima a acercarnos, es porque estamos lejos. Porque hay una distancia entre ese sumo sacerdote y nosotros. Hay una distancia que nosotros mismos hemos provocado, hermanos, y nos hemos distanciado del Señor. Dice: acerquémonos pues. Y hay otra cosa que tenemos que hacer. Dice: confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué se refiere este pasaje? A esa gracia eficaz, a ese poder eficaz que actúa en todo aquel que desea y se acerca confiadamente y con fe a Jesucristo.
Dios, hermanos, está dispuesto a derramar todo su poder eficaz sobre aquellos que desean hacer la voluntad suya, sobre aquellos que aceptan hacer su voluntad siempre. Él está dispuesto a responder tu clamor en esta noche. Él está dispuesto, mi hermano, a responder el clamor por tu matrimonio. Él está dispuesto, mi hermana, a responder el clamor por tu familia. Él está dispuesto, Padre, a responder el clamor por la sabiduría con la cual debes instruir a tus hijos. Él está dispuesto, mi joven querido, para que puedas honrar, para darte el poder, para que puedas honrar y obedecer a tus padres. Y no solamente eso, sino que puedas vivir una vida que le agrada a Dios. Y Él te va a resguardar a partir de ahí. Él va a cubrir con su manto de santidad tu vida, con su manto de protección. Cuando clamamos imperiosamente y con deseo para que ese poder actúe en nosotros. Amén. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a orar, a que podamos hacer una oración, que puedas inclinar tu rostro y puedas darle gracias a Dios por esta palabra, porque es una palabra que viene a desnudar ciertamente nuestro corazón, cierto. Viene a mostrarnos que todos, vos y yo, y muchos de los que nos llamamos cristianos, solamente tenemos un disfraz que nos impide ver nuestra verdadera condición. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice el Señor, y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Por eso debemos tener en cuenta a ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que podamos acercarnos a Él confiadamente, acercarnos al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Yo te animo en esta noche a que te acerques a Cristo. Yo sé que hay uno o varios pecados que estás escondiendo detrás de ese disfraz de piedad. Este es el momento que lo confieses a Dios, que le digas a Dios y que le pidas de ese poder eficaz que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder opere en tu vida, opere en mi vida, para que podamos ser personas transformadas y el día que Él vuelva por su iglesia, no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, en esta noche yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque ella llegó a tiempo a mi vida, Señor. Llegó a tiempo a la vida de muchos de mis hermanos que están escuchando este mensaje, que han oído tu voz, que no me han oído a mí, Señor, han escuchado tu voz. Ha llegado a tiempo, Señor, para salvar nuestras almas de la condenación eterna, y para que nosotros, Señor, cuando tú regreses, podamos estar limpios y sin manchas, aguardando, deseosos, fervorosos, diciendo: Señor, ven, Señor Jesucristo, ven. En esta noche yo te doy gracias. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, Señor, a quienes extraño mucho, Señor, y tú lo sabes, Señor, que muchas veces, Señor, en intimidad, Señor, recordando, Señor, todo lo que hemos vivido, Señor, en estos años de la iglesia juvenil, Señor, y clamando por ellos, Señor, pidiendo por cada uno de ellos, haciendo memoria en nuestras oraciones, Señor, por ellos, pidiendo que perseveren hasta el fin. Señor, sosténlos,
Te pido por estos jóvenes, sosténlos, Señor, con tu gracia, con tu poder, con ese poder maravilloso y con tu amor, Señor, hasta el día que tú regreses, que será muy pronto. Gracias te doy en esta noche. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis jóvenes amados, mis hermanos, como todos los sábados, yo les animo a que permanezcamos en nuestros lugares y sigamos meditando en lo que el Señor nos habló en esta noche, para que verdaderamente podamos sacarnos de una vez por todas este disfraz y poder vestirnos con los vestidos de piedad que fue confeccionado por nuestro mismo Padre, para que podamos honrar también su nombre y dar gloria en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Y en tus manos, Señor, tómame, y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Y en tus manos, Señor, tómame, como barro moldea mi ser. Y todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Y haz en mí lo que quieras, Señor. Voluntad aceptaré. Tú eres soberano Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame, como barro moldea mi ser. Y todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Y haz en mí lo que quieras, Señor.